En una pequeña aldea, rodeada de densos bosques y niebla perpetua, se encuentra una antigua posada, conocida por ser el lugar donde los sueños se convierten en pesadillas. Los aldeanos cuentan historias susurradas sobre viajeros que se aventuraron a pasar la noche allí y nunca fueron los mismos. La posada, con sus paredes de madera chirriante y ventanas que parecen ojos vigilantes, guarda secretos que pocos se atreven a descubrir. Una noche, un joven viajero llamado Daniel llegó a la aldea. Desesperado por encontrar refugio después de perderse en el bosque, decidió hospedarse en la posada. Desde el momento en que cruzó el umbral, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El aire estaba cargado de una extraña energía, como si las paredes mismas respiraran con vida propia. A pesar de la inquietud, el cansancio lo venció y se dirigió a su habitación. A medida que la noche avanzaba, Daniel se sumergió en un sueño profundo, un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazaban. Se encontró en un vasto campo, bajo un cielo nocturno salpicado de estrellas que parecían demasiado brillantes, demasiado cercanas. Mientras caminaba, una niebla oscura comenzó a levantarse del suelo, envolviéndolo lentamente. Desde la niebla, surgieron sombras, figuras indistintas que susurraban su nombre con voces que parecían provenir de otro mundo. El terror se apoderó de él cuando reconoció los rostros en las sombras. Eran viajeros perdidos, atrapados en este limbo onírico, sus ojos vacíos y sus bocas abiertas en un grito silencioso. Daniel intentó correr, pero sus piernas no respondían. Un frío abrumador lo inmovilizó, y la niebla se cerró a su alrededor como un abrazo gélido. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza y un sudor frío cubriéndole la frente. Pero al abrir los ojos, se dio cuenta de que aún no había escapado. Todavía estaba en ese campo, las sombras rodeándolo, susurros llenando el aire. Trató de convencerse de que solo era un sueño, pero la sensación de terror era demasiado real. Cada intento de despertar lo devolvía al mismo lugar, atrapado en un ciclo interminable de pesadilla. Desesperado, comenzó a buscar una salida, un camino que lo llevara de regreso al mundo real. Pero los caminos se enredaban, siempre llevándolo de vuelta al mismo punto, las sombras cada vez más cerca, sus voces más insistentes. Daniel comprendió que había caído en una trampa, una prisión tejida por la misma posada, alimentándose de sus miedos y desesperación. La línea entre el sueño y la vigilia se desdibujó, dejando solo una sensación de terror que se apoderó de su mente. En ese lugar, donde los sueños se convierten en pesadillas, comprendió que ya no era dueño de su destino, sino un prisionero de su propio subconsciente, condenado a vagar eternamente en la oscuridad. Mientras la noche se profundizaba, Daniel comenzó a notar un cambio en las sombras. De ser meras figuras amorfas, ahora parecían adquirir formas más definidas, rostros que le resultaban extrañamente familiares y aterradores. Era como si cada sombra llevara consigo una parte de su propia vida, recuerdos distorsionados que lo asaltaban sin piedad. Imágenes de su infancia, momentos que había olvidado, ahora se desplegaban ante él, pero cada uno teñido de un oscuro presagio. En uno de esos recuerdos, vio a su madre, pero su rostro estaba cubierto por una sombra, sus ojos eran pozos vacíos que lo miraban fijamente. Intentó llamarla, pero de su boca no salió sonido alguno. La figura se desvaneció en la niebla, dejándolo solo una vez más. La angustia lo consumía, y la sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin se hacía cada vez más opresiva. Mientras Daniel luchaba por mantener su cordura, comenzó a escuchar un nuevo sonido. Al principio era apenas un murmullo, pero lentamente se transformó en una melodía inquietante. Era una canción de cuna, una que recordaba vagamente de su niñez, pero ahora sonaba distorsionada, como si cada nota estuviera impregnada de un lamento. La melodía parecía emanar de todas partes, resonando en su mente, llevándolo al borde de la locura. Con cada paso que daba, la niebla parecía volverse más espesa y el aire más pesado. Daniel sintió como si el mismo tiempo se hubiera detenido, atrapándolo en un estado de vigilia perpetua.
En un intento desesperado por escapar, comenzó a seguir la melodía, con la esperanza de que lo llevara a algún tipo de respuesta o liberación. A medida que avanzaba, se encontró ante un espejo, uno enorme y antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Al mirarse, vio no solo su reflejo, sino algo más, algo que lo hizo retroceder con horror. En el espejo, las sombras se arremolinaban detrás de él, sus rostros se fundían con el suyo, como si intentaran arrastrarlo hacia el abismo que representaban. El reflejo sonrió, una mueca torcida que no correspondía con sus propios gestos. El pánico se apoderó de él, y en un acto de desesperación, golpeó el espejo con todas sus fuerzas. El cristal se rompió en 1000 pedazos, y por un breve instante, Daniel creyó haber encontrado una salida. Sin embargo, en lugar de liberación, lo que le esperaba era un vacío abrumador, una oscuridad que lo envolvió por completo. Sintió cómo lo arrastraba hacia abajo, alejándolo de cualquier semblanza de realidad. En ese momento, comprendió que la posada no solo había capturado su cuerpo, sino también su alma, condenándolo a vagar en este mundo de pesadillas por toda la eternidad. La voz de la canción de cuna seguía resonando, ahora más cercana, más clara, como un eco del pasado que nunca lo dejaría ir. Las sombras, susurrantes y siempre presentes, se convirtieron en su única compañía, guardianas de un mundo donde los sueños se tornan en terror y la esperanza es solo un recuerdo distante. En la negrura insondable, Daniel sintió que el tiempo carecía de significado. Las sombras que lo rodeaban se movían como un mar oscuro, susurrando secretos perdidos y promesas de liberación que nunca se cumplirían. Sus pensamientos se fragmentaban, y cada vez era más difícil distinguir entre lo que era real y lo que era una creación de su mente atormentada. La melodía, aquella canción de cuna torcida, seguía siendo su único referente, pero ahora sonaba como un eco lejano, casi inaudible. De repente, entre las sombras, apareció una figura que difería de las demás. Era alta, con un rostro oculto por un velo de oscuridad, pero sus ojos brillaban con una intensidad hipnótica. Sin hablar, la figura señaló hacia el horizonte, donde un tenue resplandor comenzaba a surgir. Daniel, agotado y sin otra opción, siguió la dirección indicada, con la esperanza de encontrar una salida. A medida que avanzaba, el resplandor se hizo más fuerte, revelando un camino que parecía llevar a una puerta antigua, cubierta de símbolos arcanos que brillaban con una luz propia. Con cada paso, sentía el peso de la oscuridad disminuyendo, y por primera vez en lo que parecían siglos, una brizna de esperanza encendió su corazón. Sin embargo, al llegar a la puerta, se encontró con un dilema. La figura de ojos brillantes se interpuso en su camino, extendiendo una mano como si pidiera algo a cambio. Daniel sabía que para cruzar esa puerta y escapar de la pesadilla, debía sacrificar algo. Miró a su alrededor, las sombras que habían sido su única compañía ahora se retiraban, sus voces llenas de lamento. Entendió que el precio de su libertad era dejar atrás una parte de sí mismo, un pedazo de su alma que quedaría para siempre en la oscura posada. Con una mezcla de miedo y determinación, extendió su mano hacia la figura, aceptando el pacto implícito. Al hacerlo, la puerta se abrió con un crujido ominoso, revelando una luz cegadora que lo envolvió por completo. La sensación de ser arrastrado hacia adelante era abrumadora, y en un instante, todo se desvaneció. Daniel despertó en el bosque, el amanecer pintando el cielo con suaves tonos de rosa y oro. La posada había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, en su corazón sabía que había dejado algo atrás, una parte de él que jamás recuperaría. La experiencia lo había cambiado irrevocablemente, dejándolo con un entendimiento sombrío de los lugares oscuros donde los sueños y las pesadillas se cruzan. Con paso vacilante, comenzó a caminar de regreso a la aldea, sin mirar atrás. Aunque había escapado, las sombras siempre estarían con él, un recordatorio constante de que el lado oscuro de los sueños es un lugar del que nunca se puede escapar por completo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.